Les agradecemos su presencia en el día de hoy y les damos una bienvenida a esta nueva edición del ciclo Pioneras, las científicas del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Este ciclo se inició en marzo del 2019 en el marco del Día Internacional de la Mujer, por iniciativa de un grupo de trabajadoras del museo que nos propusimos reconocer y homenajear la labor de las primeras mujeres que desempeñaron actividades científicas en esta institución, ya que todas ellas son fuente de inspiración para las que hoy tenemos en esta casa la posibilidad de realizar nuestros aportes a la sociedad. La presencia de mujeres en el sistema científico argentino hacia los años 20 surge con la incorporación de ayudantes en laboratorios, observatorios y oficinas de ciencia estatales. En la primera edición de nuestro ciclo Pioneras, realizamos un sentido reconocimiento a la doctora María Clara Echichuri, pionera geóloga de nuestra institución. También rendimos homenaje a las 4 primeras mujeres científicas de misión científica que se dirigieron a la Antártida. Y ellas fueron Carmen Pujals, Elena Dolores Martínez Ponte, Irene Bernasconi y María Adela Caría. A partir de ese homenaje, con la información recabada, pudimos dar origen al primero de los artículos científicos que surgieron en nuestro ciclo, que salió publicado en la revista del museo. También a partir de este ciclo de homenajes y de la publicación resultante, sirvió de referencia para que diversos medios se interesaran en la historia de las 4 de Melchor. Y así fue que en el libro Científicas de Acá, creado para visibilizar el rol de las mujeres que trabajan y trabajaron haciendo ciencia en la Argentina, le dedica una sección especial a las 4 de Melchor, donde se menciona el trabajo de investigación realizado. Además, el día 7 de noviembre del año pasado, en conmemoración del día en que zarpó la embarcación que llevó las 4 de Melchor a la Antártida, Google publica un doodle en honor a Irene Bernasconi. Y esto llamó la atención de medios de prensa y fuimos convocados, un grupo de investigadoras e investigadores del Museo y del Instituto Antártico Argentino, para un programa de televisión de C5N desde el conocimiento. Otra de las repercusiones de este ciclo, del primero de este ciclo, también en el 2022, fue la filmación de partes de un documental, Tierra de Pioneros, donde las 4 de Melchor forman parte de uno de sus capítulos. Y parte de ese documental fue filmado también en el museo. Además, el Ministerio de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires desarrolló un juego colaborativo al estilo Juego de la Oca, inspirado también en las 4 de Melchor. Y también un documental de dibujos animados, que probablemente se haya publicado en Pacapaca, también inspirado en las 4 de Melchor. En la segunda edición de nuestro ciclo, en el año 2020, reconocimos y homenajeamos a un grupo de mujeres dedicadas a la ilustración científica. Y ellas fueron las homenajeadas Ángela Adela Besetti, Claudina Abela, y además rendimos un sentido de reconocimiento a Matilde González Carrales y a Gloria Masuchelli. Este homenaje culminó con una muestra temporaria con las obras de estas mujeres. Al año siguiente, en el año 2021, rendimos un homenaje, en este caso en formato virtual por la pandemia, a las primeras aragnólogas de nuestra institución, Rita Esquepeli, Berta Herman Piquelín y María Elena Galeano. Con la información recabada y recopilada en ese entonces, también salió publicado un artículo en la revista del museo. En el año 2022 también realizamos la 4ª edición, donde fueron homenajeadas las 3 geólogas de nuestra institución, Mariana Sicardi, Liliana Braga y Elena Muller. Al cierre de este evento también inauguramos una muestra temporaria con las obras de Elena Muller.
Y también ha surgido un artículo científico que está en prueba de galera en la revista de Evolución. Y este año, por suerte ya sin restricciones, pudiendo estar todos presentes, vamos a homenajear en esta ocasión a 3 mujeres que desarrollaron sus actividades científicas dentro del área botánica del uso. Y ellas son Carlota Carolina Engar de Tottenberg, Gabriela Gustava Gesell de Menéndez y Evangelina Aurora Sánchez. Invitamos a Diego Gutiérrez, doctor Diego Gutiérrez, jefe del área botánica del museo, a que nos dé una semblanza del área, sus actividades y de la colección. Buenas, buen día a todos y todas. Antes que todo quisiera agradecer al trabajo que hace el grupo de Pionera de visibilizar a personas que han trabajado, que forman parte de este museo, y en especial visibilizar la actividad de mujeres. Y quisiera agradecer también todo el trabajo que han hecho y el haber decidido en esta oportunidad homenajear a investigadoras, técnicas de botánica. Además, es emocionante ver gente que ya no forma parte del museo y está presente, y a familiares de las homenajeadas. Entonces, lo que les propongo es tener un contexto primero de lo que es botánica en el museo, y para eso el camino propuesto es en 4 tiempos. El primero es de qué hablamos cuando hablamos de botánica. El segundo momento sería el organigrama, cómo se organiza en el museo la botánica. Y luego, para ver el presente y quizás algo del futuro de la botánica en la institución, y después hacer un raconto del pasado de la botánica para llegar a ese presente. Si me acompañan entonces, primero es, bueno, cuando hablamos de botánica, ¿de qué hablamos? En realidad es una palabra en la actualidad que es polisémica, es decir, que tiene diferentes significados para quien la está diciendo, porque actualmente involucra a varios grupos de organismos que hace muchísimo tiempo atrás se consideraban como parte del mismo reino, de la misma entidad biológica, digamos. Esto para muchos que somos biólogos será algo como una verdad de perogrullo, pero para muchos otros es importante conocer, ¿sí?, que cuando hablamos de botánica hablamos de muchas cosas, y no solamente de clorofila. Entonces, esto es un defecto profesional que tiene que ver con ser docente universitario también. Entonces, para mí los puntos de partida tienen que ver con definición de algunas cuestiones. Primero, cuando hablamos de botánica en la actualidad, hablamos de varias cosas. Un término importante es saber que, como en otras ramas tenemos la biología en general, como rama madre, pero tenemos la zoología, la geología en ciencias naturales, un sinónimo de botánica es la fitología, ¿sí?, que generalmente es un término que no utilizamos. Y actualmente, dentro de esa rama de las ciencias biológicas, actualmente tenemos a la micología, el estudio de hongos, y a la ficología, el estudio de las algas, además de las plantas propiamente dicho. Y en realidad, cuando hablamos de plantas, muchos de nosotros nos referimos a plantas terrestres, ¿sí? Entonces, ¿a qué grupos más comunes nos vamos a referir? Y acá me van a perdonar los paleobotánicos, que voy a hablar de plantas actuales. Nos referimos a los musgos, ¿sí?, a los helechos, angiospermas y gimnospermas. Ahora, hay otros términos que son importantes para entender las circunscripciones del museo a la hora de las investigaciones en botánica. Y por eso aparecen 2 palabritas, una fanerógamas y otra criptógamas. Hay palabras más técnicas que definen estos nombres, pero cuando hablamos de fanerógamas nos referimos a las plantas con semillas, ¿sí?, gimnospermas y angiospermas. Palabras técnicas, por ejemplo los pinos, o en el caso de las angiospermas, en general las plantas con flores. Y criptógamas, ¿sí?,
¿sí? Nos referimos en general a las plantas que no tienen semilla, es decir, que no tienen un embrión, una cubierta nutritiva y una cubierta de protección. En ese caso tenemos a las algas, los musgos, los helechos y por inercia histórica, ¿sí? También se estudian los hongos. Otros términos que involucran al organigrama de nuestro museo, y es más reciente, es diferenciar plantas vasculares de plantas celulares. Plantas vasculares son aquellas plantas que tienen un sistema especializado de conducción de savia. Savia bruta, savia elaborada, xilema y floema. Y ahí tenemos a los helechos, a las gimnospermas y a las angiospermas. A diferencia de las plantas vasculares, tenemos las plantas celulares, que es una contradicción ya en su terminología, si bien en algún momento fue como un avance este término, porque no quiere decir que las plantas vasculares no tengan células, obviamente que sí. Pero dentro de plantas celulares vamos a incluir en lo que serían las plantas inferiores, o denominadas inferiores en algún momento, como las algas y los musgos. Fíjense que acá también, por inercia o por tradición, también se estudian o se incluyen en los estudios a los hongos. Fíjense qué importante esta diferenciación de palabras, tanto falerógamos como cristógamos, plantas vasculares y plantas celulares, porque eso condiciona el organigrama del museo, porque cambia los grupos taxonómicos que se enfocan en uno u otro lugar. Bueno, en segunda instancia, todo lo que queremos saber, es decir, cómo es el organigrama del museo, que a veces lo desconocemos, y eso ha variado a lo largo de la historia. Entonces, en botánica, el punto de inflexión es el año 1902, ¿sí? Con Amelino, que divide en secciones todo lo que tiene que ver con el estudio de las ciencias naturales en el museo. Entonces se crea la sección botánica, que a lo largo del tiempo ha variado en departamento y en división, y en sus subdivisiones. Por ejemplo, la inicial, falerógamas, cristógamas, por eso los términos, ¿sí?, que les mencionaba con antelación. Y ya hacia finales del 70, Gallardo, el director de ese momento, define que se renombren las divisiones como plantas vasculares y plantas celulares y conformen el área de botánica. Ahora, bien, ya sabemos cómo se organiza, pero solamente la división dentro de lo que es botánica del museo. Tenemos lo que sería investigaciones en plantas vasculares y plantas celulares. No, además tenemos el herbario, que es la colección de botánica en sentido amplio. El acrónimo internacional para el herbario del Museo Argentino de Ciencias Naturales es BA. Y en nuestro país existen 45 herbarios más. Por ejemplo, si uno quiere reconocer la colección de botánica en farmacia de la uva, es BAF. Si queremos conocer el de agronomía, es BAA. Y por ejemplo, el de Quinta Castelar es BAB. Esto es importante porque es la forma en que estamos codificados para nuestra colección a nivel internacional. Pero no solamente tenemos el herbario, sino que botánica está involucrado en el arboretum del museo, para muchos desconocido, y por otro lado el jardín didáctico de especies nativas. Ahora, volviendo al herbario, ¿sí? En el herbario, que es la colección, lo principal son las plantas arborizadas. ¿Qué es una planta arborizada? Es una planta seca, prensada y bajo un soporte de cartulina. Plantas, y consideremos un concepto amplio, también de esta manera están guardados los hongos, sobres y algas y briófitas. En la cantidad de elementos que tenemos en el herbario es de aproximadamente 320.000, donde plantas vasculares es lo que predomina y son aproximadamente 240.000, un poquito más, ¿sí? Y hay colecciones comunes de uso general y colecciones especiales, como los materiales tipo, la colección de madera, que es la siloteca, la colección etnobotánica, entre otras. Bueno, lo que muchas veces nos conocemos. Dentro de lo que es botánica, una incumbencia es el arboretum. El arboretum sería la colección de árboles y arbustos, de plantas leñosas, que rodean o que forman parte de todos los predios que tiene el museo. El predio central, con este edificio, y los dos anexos.
Aproximadamente en el Arboretum existen unas 150 especies de plantas, entre nativas e introducidas, muchos más ejemplares, ¿sí? Y conforma parte de la Red Argentina de Jardines Botánicos, ¿sí? Y la Asociación Internacional de Jardines Botánicos. Por otro lado, tenemos el Jardín Didáctico de Especies Nativas, que bajo una idea y trabajo de años de Barbetti, de un autodidacta naturalista, podríamos decir, del museo, se gestó diferentes ambientes, primero diferentes plantas, que luego conformaron ambientes representativos de la zona bonaerense, la selva en galería, el espinal, el pastizal. Bien, en estas zonas se hacen actividades científicas, se hacen actividades también de comunicación a la sociedad. Y de este punto de partida de Barbetti, la verdad es que se potenció el lugar con el trabajo de Ana Fasci y de su equipo, y actualmente también con Laura de Cabo y con su grupo, Ana García y su grupo, que realizan múltiples actividades de botánica y de ecología. Bien, y le dije que, comenté que este caminito que él proponía tenía varios momentos. El tercer momento es ver hoy botánica. ¿Qué hacemos en botánica? Bueno, en botánica, respecto a investigación, ¿sí? Tenemos tres líneas, ¿sí? Uno tiene que ver con la diversidad y evolución de las plantas, ¿sí? Particularmente las asteráceas, las margaritas y otros grupos emparentados, y los helechos. Otra línea de investigación tiene que ver, y está a cargo de Gustavo Escarpa y de Cintia Rosso, tiene que ver con la etnobotánica, sobre todo el estudio de las plantas vinculadas a grupos criollos y aborígenes de la zona chaqueña. Y otra línea de investigación, la abordada por Patricia Perelman y otros, es el estudio de la geobotánica, es decir, la botánica pero en áreas urbanas. Nos faltaría ir un espacio, una nueva línea de investigación, posiblemente puede incorporarse, que es el estudio de la vegetación de zonas andinas. ¿Y en qué otras cosas interviene botánica? Botánico participa activamente en diferentes actividades. Participa en cuestiones de divulgación, en cuestiones dando talleres, dando cursos, en homenajes, en la recuperación de ciertos coleccionistas importantes. El año pasado fue la recuperación del legajo de un jefe de botánica desaparecido, Martín Sarkisian. También participa en la Sociedad Argentina de Botánica. Muchos de los integrantes de Botánica pertenecemos a la comisión directiva, y de hecho la sede legal de la Sociedad Argentina de Botánica, por una de las homenajeadas que vamos a ver ahora, está en el museo, y además con organismos de gestión nacional. Entonces, ese sería el presente. Pero yo les decía, bueno, como último paso es ir hacia atrás, ¿sí? Para saber por qué somos como somos en este momento, para generarnos identidad, para luego llegar a este presente. Y por eso, la última parte de este camino, lo que a mí corresponde, que es el contexto, que es la introducción, es ver la historia, ¿sí? Y para que esa historia la podamos reconocer a partir de sus jefes, que no son los únicos que participaron en la historia botánica de nuestra institución, pero son los que son más fácilmente, son más visibles, ¿sí? Todo, como les había comentado, se inicia, un punto de inflexión en el museo es la presencia del belga Luciano Haumann, ¿sí? Que viene específicamente a incluir el rol de jefe en la institución, cuando el museo todavía, este que estamos ahora, no existía, ¿sí? Y él es el que forma a muchos de los botánicos de hoy, ¿sí? Digo, yo u otros seremos los tataranietos de aquel belga, sobre todo en la zona bonaerense.
Haumann era fitogeógrafo, entonces tenía un conocimiento de flora en general y fue formando diferentes discípulos. Uno de ellos es Alberto Castellanos, que es importante su gestión como jefe de área porque es el que diseña, diagrama y está en el momento del cambio del edificio que es actual, ¿sí? Él es un especialista en cactáceas. Posteriormente, uno de sus discípulos es Román Pérez Morón, un especialista de apiáceas, de otro grupo de plantas. Y durante su gestión de jefatura es que aparece una de las hoy homenajeadas, que es Carlota Carl, que interviene como jefa de la división durante un periodo, y ella es especialista de algas, particularmente de carpíceas. También durante un tiempo es jefe de la división otro psicólogo, que es Sebastián Guarrera. Ya, y llegando a la actualidad, desde la mitad avanzado de la mitad del siglo pasado, de la mitad del siglo XX, la jefatura la toma Capurro, un especialista de derechos. Por eso una de las colecciones más importantes que tiene el museo tiene que ver con helechos y grupos emparentados como el helicofita. Posteriormente a él se hace cargo Martín Sarkisian, ¿sí? Martín, un especialista de generiáceas y otro grupo de plantas nativas, además de plantas medicinales, y su jefatura es de 3 años porque en el año 77 desaparece, muere, lo matan, ¿sí? Y el año pasado le hicimos un homenaje y se recuperaron sus legajos. Por eso, lo que les comentaba, que la historia muchas veces de la botánica tiene en el museo un momento trunco, porque posteriormente se hace cargo Vicente Perrón interinamente. Pero es hasta llegada a la democracia que se incorpora otra de las homenajeadas en este momento, que es de Valentina Sánchez, e incorpora nuevas técnicas, nuevas miradas y el estudio de gramíneas o poáceas de los pastos a la institución. Posteriormente a Evangelina, su discípula Mirta Arriaga continúa con sus investigaciones, tanto en poáceas como en anatomía. Y Mirta se transforma, junto con Haumann, en los jefes que mayor tiempo han estado en la institución y en botánica. Bueno, luego me incorporo yo ya más recientemente con los temas de asteráceas que les comenté hace un ratito con mi equipo. Como resumen esta parte histórica, para nosotros en botánica es muy importante porque conocer este pasado nos permite tener identidad y permite entendernos en el presente y poder mirarnos hacia un futuro. Así que con esto termina mi intervención y les agradezco nuevamente haber escuchado. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Nos aclaraste muchos aspectos que nos gustaron mucho de descubrir con el grupo de pioneros. Así que muchísimas gracias. Bueno, volviendo a nuestro ciclo, a nuestras 3 mujeres homenajeadas en el día de hoy, les recuerdo entonces que en esta ocasión vamos a rendir homenaje a Carlota Carolina Carlos Rottenberg, a Gabriela Gustavo Gesell de Menéndez y a Evangelina Sánchez. Les vamos a contar un poco, digamos, cómo hoy nuestro trabajo, esto como les contaba, vamos varias ediciones, o sea, vamos mejorando y vamos entendiendo un poco mejor dónde encontrar las fuentes de nuestra información, fuentes primarias y fuentes secundarias, que nos valemos para poder obtener semblanzas de las pioneras. Y las principales fuentes primarias son, por supuesto, los trabajos científicos, los obituarios, pero también la información que en el caso de las memorias de botánica nos han sido muy útiles para descubrir ciertos aspectos que no podíamos encontrar. También la oficina de personal a través de sus legajos y por sobre todo los comentarios, las fotos que nos hacen llegar los familiares y las discípulas de estas pioneras. Así que les agradecemos enormemente a los familiares que están acá presentes, a los discípulos, a las colegas, que ustedes van a ver que vamos a tener también videos que nos han hecho llegar, porque hay gente que ya no vive en la ciudad de Buenos Aires, que vive en el exterior. Así que realmente muchísimas gracias a los familiares que están presentes y a los discípulos y colegas.
Así, buscando información, descubrimos que en los años 20 se remonta la presencia constatable de mujeres en el área botánica. Y allí podemos descubrir que una foto de Sabina Cardama, en el barrio de Cristóbal, cuando el museo estaba en su sede en Hipólito Yrigoyen. Y también en esa época podemos descubrir que estaban otras investigadoras o técnicas en el área botánica, como Marta Zanotti e Ida Pérez-Arrao. Ya más adelante, en la década del 40 y del 50, en esas memorias de botánica que gentilmente Diego nos abrió y permitió que pudiéramos investigar, descubrimos que había otras mujeres como Frida Castagnino, Carmen Pujals, a la cual homenajeamos en nuestro primer evento del ciclo, Frida Cardama, que fue una de las gestoras de estos modelos preciosos hechos en vidrio, en cerámica, que estuvieron expuestos en la ahora hoy desaparecida sala de exhibición de botánica, Beatriz Canciani, Sara Jacobson y María Buchifre. Estas mujeres fueron de enorme trascendencia, algunas pasaron muy poco tiempo por el museo, pero queremos que queden plasmados sus nombres, que podamos recordarlos. Y ahora sí les vamos a presentar a nuestra primera pionera, y para ello convoco a Soledad Cancó, conservadora restauradora a cargo de la conservación de las colecciones científicas del museo. Muchas gracias, Clau. Bueno, les presento entonces a la primera homenajeada, Carlota Carolina de Donterberg, quien nació en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, el 30 de mayo de 1907. Luego, cuando fallece su padre, su familia decide trasladarse a Villa Ballester, donde, por afinidad con la comunidad alemana allí asentada, tienen mejores posibilidades de subsistencia a la familia, y es desde Villa Ballester que Carlota concurre al museo desde, según consta en el legajo, 1932 hasta el año 1981, cuando enferma, falleciendo 2 años más tarde, en 1983. Bueno, Carlota obtiene su título de licenciada en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en el año 1939, cuando la facultad todavía funcionaba en la Manzana de las Luces. Ella nos cuenta a su hija, Irma, que tuvo que imponerse en su familia para lograr que le permitieran estudiar, porque era la única mujer de 3 hermanos y se priorizaba el estudio para los hombres y no para las mujeres. Ella, con mucho carácter, se impuso y logró estudiar y llevar adelante su carrera. En 1934, entonces, ingresa al museo como ayudante mayor de reemplazo para trabajos especiales, en 1934, según consta la hoja de servicio de su ficha individual en el legajo. En el año 34, la sección botánica y el herbario funcionaban en la sede ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen 331, que según el diario La Prensa era un rejunte de varias casas conectadas por sus interiores. Por lo tanto, cuando Carlota comienza a trabajar allí, lo hace en esta sede que constaba con una colección de 24.000 ejemplares de plantas vasculares y 2.300 plantas celulares. En el año 1932 podemos decir que Carlota coincide entonces con un momento de muchos cambios, ya que es el año en que se inaugura, en realidad en el año 1929 se inaugura este primer pabellón, que corresponde a la sala de geología abajo y la sala de mastozoología arriba. Es en ese año que se inaugura para el edificio, pero recién en el año 1932, coincidiendo con el año en que ingresa Carlota, este pabellón se inaugura al público. Por eso vemos en el recorte del diario que se inaugura en esa fecha este pabellón. Según consta en el legajo, Carlota
Carolina Kapp de Donterberg comenzó a trabajar en el museo ad honorem, realizando trabajos de fichaje, ordenación, etiquetación y en el 33 como escribiente. Se confirma recién su cargo en el año 47 mediante el decreto nacional del presidente cuando se efectúan las confirmaciones pertinentes del personal del museo. Además, por fuera del museo, fue docente, se desempeñó como ayudante de cátedra de Botánica Especial en la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA y más adelante en el tiempo, mucho más adelante, en el 45, cuando es fundada la Sociedad Argentina de Botánica, forma parte también de ella. Como ya dijimos, entonces en 1934 obtiene el cargo como reemplazante y en agosto de ese mismo año se inaugura el segundo pabellón de nuestro edificio, de nuestra nueva sede, el Parque Centenario, que corresponde a la de Gallardo 450, donde en planta baja está la biblioteca y en el primer piso están las colecciones de aracnología y entomología. Cabe suponer entonces que la sección botánica y el herbario también habrían sido trasladados a este pabellón que encontramos por allá detrás, porque en el año 34 se procede con urgencia al desalojo de la sede de Bernardo de Irigoyen, corriendo atrás de las cuestiones administrativas de la administración pública. Entonces hay que desalojar el local de Bernardo de Irigoyen y vienen las colecciones a este pabellón que había sido inaugurado en el 34. Esto significa que hay dos mudanzas, el primer movimientos en el término de 4 años, porque es recién en el año 1937 que se termina de construir el pabellón central del edificio. Es decir, en el 34 se aloja el herbario en el pabellón, en el segundo pabellón inaugurado, y en el 37 se vuelve a mudar a su ubicación actual, que es el segundo piso de este nuevo edificio, y ella trabaja en el tercer piso, donde están los laboratorios de botánica para aquel momento. Bueno, la ubicación actual entonces, esta es una vista del total del herbario en la actualidad. Y en este año 37, cuando se muda la colección a este nuevo lugar, el herbario contaba con 60.000 ejemplares, según constan las memorias, ordenados por el sistema de Engler. Esto es el doble de lo que tenía en el 34. A juzgar por las memorias que redactó Carlota, es ella que lleva adelante la titánica tarea de identificar muchos de los ejemplares que van ingresando, así como de organizar y conservar el herbario durante todos estos años. En cuanto a la formalidad de su presencia en el museo, Carlota recibió varios nombramientos a lo largo de sus casi 50 años de trabajo, desde el 32 hasta el 81. En el 47 es nombrada jefa interina de la sección taxonomía, subsección plantas vasculares. En el 48 es jefa de la sección botánica, a raíz de la licencia del entonces jefe. Y es recién en el 1960 que comienza a desempeñar tareas en calidad de investigadora científica del museo. En el 63 es nombrada jefa de la división criptogamia, nuevamente debido a que el titular estaba de viaje en Estados Unidos, y en 1973, como consta en esta resolución, se crea la sección algología, un término que se usó muy poco en el pasado y que refiere a lo que llamamos psicología actualmente, y es ella entonces nombrada como jefa. Un dato que queremos destacar es la valorización que hace Carlota del trabajo llevado adelante. Luego de recibir un memorándum, todos los jefes de área donde se consulta por las publicaciones científicas en el año 1950, el 4 de febrero, ella detalla las tareas que realiza en la sección taxonomía de plantas vasculares y dice que constan de la clasificación de las colecciones ingresadas en calidad de compra, canje, donación y las reunidas por el personal técnico de la sección, la determinación de materiales enviados para su clasificación desde diferentes puntos
del país, separación de materiales de herbario solicitados para estudios de instituciones, separación de duplicados para canje, mucho del material ingresaba por canje con otras instituciones también del extranjero, separación del material tipo, ordenación incluyendo la determinación hasta el género y a veces especie de las colecciones existentes, y preparación de herbarios para instituciones nacionales, así como por supuesto la atención a los visitantes. Ella finaliza la misiva indicando que, leo lo que ella dice de estos años de trabajo, es que al no contar con la colaboración de un suficiente número de técnicos, todos estos trabajos requieren plena dedicación de todo el personal científico, incluso el jefe de la sección. Si hasta la fecha la que suscribe no ha concretado en perjuicio propio y renunciando a un mérito personal trabajos científicos, ha sido impulsada por el anhelo patriótico de dar término a la ordenación del herbario fanerogámico nacional, pues su importancia no depende de la cantidad de números que lo compongan, sino de su organización. Un herbario carece de todo valor si no está al alcance de todos que lo necesiten consultar. Saludo al señor jefe con mi mayor consideración, firma bellamente C.C. Carl de Donterberg. Nos arriesgamos entonces a decir que Carlota se dedicó a las tareas curatoriales del herbario casi en soledad, lo cual queda evidenciado en sus constantes notas de pedido de personal técnico elevado a las autoridades. En su continua preocupación por mejorar la situación del herbario, además de personal técnico, Carlota solicita, por ejemplo, la compra de muebles metálicos para conservar el material tipo, el material más valioso de la colección, de forma separada. En su insistencia destacamos su visión sobre la conservación de las colecciones y su interés por la preservación de este patrimonio, y nuevamente un compromiso que asume con el trabajo en la sección. Una vez que consigue que se adquieran los muebles metálicos, ella misma se aboca a la tarea de seleccionar los ejemplares tipos y reubicarlos en los nuevos muebles donde permanecen aún acá. Si bien su trabajo se destacó en aspectos más técnicos relacionados con la conservación y el manejo del herbario, el fichaje y la redacción de correspondencia, también contribuyó al conocimiento de las algas publicando algunos artículos científicos de interés. Se dedicó al estudio de las carofitas, que son un grupo de algas verdes pertenecientes al orden de las carales. Estas algas crecen como macrófitas sumergidas, principalmente en ambientes de agua dulce. Son un grupo de algas multicelulares, consideradas como estrechamente relacionadas a las plantas terrestres. Las carofitas constituyen un grupo diverso, de amplia distribución, con aproximadamente 400 especies. Cumplen un rol importante en esos ambientes, ya que absorben excesos de nutrientes y mejoran la transparencia y calidad del agua. Adicionalmente, se las considera buenos indicadores de la calidad del agua debido a que son muy sensibles a la contaminación. Antiguamente se las utilizaba como fertilizantes para cultivo y son fuente de alimento y áreas de cría para peces. En la actualidad han cobrado importancia por ser consideradas en la remediación y restauración de ambientes acuáticos. La primera publicación que encontramos de Carlota es del año 1938 y consiste en la contribución al catálogo de las carofitas argentinas. Como taxónoma, también hizo su aporte en la descripción de nuevas especies para la ciencia, como es el caso de Cara coqueyi, publicada en la revista de nuestro museo en el año 1975. Las ilustraciones que vemos ahí, también otras fotos y maquetas, se encontraron en el archivo de plantas celulares, donde se encuentran todavía conservadas. En el transcurso de esta investigación, en la ardua búsqueda de rastros de las mujeres hoy homenajeadas, encontramos 8 artículos publicados por Carlota de Donterberg, en su mayoría referidos a nuevas citas de carofitas para la República Argentina, y un trabajo de importancia particular, Proctor et al. Del 67, en el cual se discute la relevancia de considerar otras variables en la delimitación de especies de algas en general, además de las características morfológicas. Carlota prestó servicios para el museo hasta el 31 de enero de 1982, cuando se adhirió al régimen jubilatorio. Y para finalizar,
con esta semblanza de su persona, queremos presentar estas fotografías que fueron consideradas como el único registro fotográfico de Carlota en el museo, ya que fueron identificadas por personas que las conocieron personalmente y así fue publicada en la página del CONICET. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar en su semblanza, a partir de la búsqueda de documentos de archivo en botánica y del museo, y también de los legajos, nos dimos cuenta de que no coincidían las fechas, de que estas fotos que fueron publicadas, donde vemos a el entonces director, Martín de los Jurados, y al jefe de la sección, Alberto Castellanos, esta mujer, una de las 5 que vemos en la foto, con este sombrero muy difícil de reconocer, sería Carlota. La volvemos a encontrar en esta foto de la derecha, un poco fuera de foco, y la razón también por la cual no fue publicada acá también a la derecha, muy difícil de identificar. Y esto un poco lo que nos hace dudar es si ella entró a trabajar en el año 1932, ¿cómo es posible que estuviera en el año 28? En realidad, como estas fotos refieren a una visita de profesores de la facultad con personal del museo, podría llegar a ser que este grupo de mujeres, que también volvemos a encontrar dentro del pabellón, este es el pabellón de zoología que fue inaugurado en ese año 1928, que es el que corresponde actualmente al anexo 3, donde funcionan bioterio y hay también colecciones del museo. Lo vemos en su interior, fue inaugurado en el año 1928 para visitas del público. Ahí se nos presentan como las dudas. ¿Podría ser ella? Sí, podría llegar a ser ella, pero no lo podemos confirmar con esta fotografía. Por eso agradecemos mucho a Carlos, su nieto, que nos pasó las fotos familiares que finalmente usamos hoy en el homenaje. Y para terminar diciendo que son muy pocas las fotos de principios del siglo que encontramos, que se conservan en el museo, muchísimas menos aún aquellas en las que aparecen mujeres. Y bueno, un poco la reflexión sobre esta presencia, ausencia de mujeres en las fotografías nos habla justamente de la escasísima participación que tuvieron en la vida científica entre los años 20 y 50, por eso la importancia de Carlota, que de alguna forma fue una de las que abrió camino con su sola presencia a otras mujeres que vinieron después. Es gracias a eventos como el de hoy y también publicaciones como el Diccionario de Mujeres Argentinas de Lili Sosa de Newton, que tenemos la certeza de que una vez más Carlota de Donterberg no será olvidada. Gracias.